¿Qué onda, chivermanos? ¿Cómo andan? Villavilla por acá. Bueno, ni les pregunto cómo andan. Me imagino que con el coraje tremendo después de que el Guadalajara dejó escapar los 3 puntos contra el Charlotte en el último minuto. Otra vez en el último minuto, una pelota detenida le cuesta muy caro al equipo de Gabriel Milito. Vamos a revisar los goles, cómo fueron. Vamos a revisar las novedades en la alineación. Novedades con el tema de Eric Gutiérrez, Richard Ledesma, que encienden las alertas por temas musculares. Vamos a platicar de cómo está el panorama del Guadalajara para el último partido, que es contra el Cincinnati. Y es que ya la situación se puso muy complicada. Chivas necesitaba ganar en los 90 minutos para todavía tener más esperanzas de clasificar a cuartos de final y por ende seguir con vida en esta búsqueda del boleto a la Conca Champions, que es el objetivo número 1 que tiene Guadalajara en esta Leagues Cup, pero que ya está cada vez más complicado. Lo único que le sirve a Chivas ganar en la tanda de penales, como ocurrió, es que se mantiene con vida, con respirador artificial. Está Chivas en esta Leagues Cup, es una realidad. Tendría que ganarle a Cincinnati y esperar derrotas de 5 equipos. Entonces está muy complicado ya el panorama. Lo único que le sirve a Chivas el triunfo en penales es eso, mantenerse con vida, porque si hubiera perdido la tanda de penales ya oficialmente hubiera estado eliminado matemáticamente. Entonces, bueno, vamos a revisar cómo estuvo el panorama de este partido entre Chivas y Charlotte, que terminó empatado 2-2 y que en la tanda de penales lo ganó el Guadalajara 4-2, pero es una victoria que sabe a poco. Realmente Chivas lo que necesitaba eran los 3 puntos de ganar el partido en los 90 minutos. Novedades en el tema de la alineación de Gabriel Milito. Hubo un cambio con respecto a lo que vimos contra el Red Bull de Nueva York y fue la salida de Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez, el capitán de Chivas, no salió ni a la banca. Presentó una molestia muscular y por un tema preventivo decidieron que lo mejor era no utilizarlo en este partido. Incluso si ustedes recuerdan, el primer juego contra el Red Bull salió de cambio por ahí del minuto 75 por el Oso González. Entonces están tratando de dosificar las cargas. Por eso Eric Gutiérrez no estuvo en este compromiso. Arrancó el Tala Rangel, Richard Ledesma, Dani Aguirre, el Tiva Sepúlveda, José Castillo y el Cotorro González de lateral izquierdo. En el medio campo la novedad fue que Diego Campillo ocupó esa posición de Eric Gutiérrez ahí en la media cancha junto con Luis Romo. Y en el ataque Milito repitió el mismo tridente que utilizó en el primer juego con el Piojo Alvarado, Efraín Álvarez y Alan Pulido. La verdad es que en el trámite Chivas fue superior, sobre todo en el segundo tiempo. Sin embargo, arrancó el partido y al minuto 10 ya lo perdía Chivas 1-0 con una anotación que podría decirse como un autogol del Tiva Sepúlveda, aunque realmente se lo dieron al futbolista del Charlotte, minuto 10, después de una pelota que perdió Luis Romo ahí en el medio campo. Guadalajara, 13 minutos después de esa acción, reaccionó de inmediato. Una muy buena jugada por el lado derecho entre Dani Aguirre y Richard Ledesma. Richard Ledesma, que está convertido en uno de los mejores jugadores que tiene Chivas, aunque ya platicaremos de ese detalle porque Ledesma salió lesionado de la pierna derecha, una lesión muscular también. Veremos si es qué tipo de análisis o cuáles serán los resultados del examen que le puedan practicar. Una lesión muscular que dejó fuera a Richard Ledesma, el 1-1. Luego el 2-1, ya en el segundo tiempo Chivas fue amo y señor del partido. Dominó a placer al Charlotte, tuvo llegada, tuvo ocasiones y sale Richard Ledesma por esa lesión, entra Alan Mozo y de inmediato, impacto inmediato de Alan Mozo que mete un centro y el Cotorro González se estrena con la camiseta de Chivas. También Richard Ledesma se estrena de forma oficial, ya había metido gol en pretemporada. Y el Cotorro González con un muy buen remate de cabeza, 2-1. Y en el último minuto, en la última jugada, tal vez en una falta innecesaria en ese costado, que Chivas ya antes de esa infracción había tenido 2 o 3 situaciones de pelota detenida en contra que decías, no hay que hacer faltas en esa zona, pues viene el cobro de tiro libre de Vargas al 92, y ahí entre el Tala Rangel y la Hormiga González, pues entra la pelota y 2-2, y de esta manera, bueno, pues le quitó la sonrisa a la afición de Chivas porque esos 3 puntos le hubieran permitido tener más opciones de clasificar a la siguiente ronda, pero obligaba a la tanda de penales y entonces Chivas ahí ejecutaron muy bien Tiva, Gómez, Cowell y la Hormiga, falló Luis Romo, pero el Tala Rangel atajó
Entonces, Guadalajara gana 4-2 la tanda y tiene el punto adicional. O sea, Chivas se lleva 2 unidades de este partido. En cuanto a temas de actuaciones individuales, me parece que en el asunto de Efraín Álvarez, que lo habíamos visto contra el Red Bull de Nueva York, que no fue su mejor partido, en este tuvo una participación mucho mejor, ¿no? Pases filtrados, disparos de fuera del área, siendo desequilibrante. La verdad es que Efraín Álvarez creo que tuvo un buen partido. El Cotorro González, por supuesto, podríamos ponerlo como el mejor jugador de Chivas en este duelo, porque tanto en la ofensiva aportó, anotó gol, estuvo muy participativo en ese costado por izquierda, se combinaron muy bien. El Cotorro González, la verdad, de lo más destacable. Y ya en el tema de los cambios, pues entró Alan Mozo por Ledesma y Mozo funcionó en el hecho de que puso el pase de gol del segundo hacia Brian, pero también por ese costado es donde se da la jugada de la pelota detenida para que venga el gol del empate del Charlotte. Hormiga González, que entró en lugar de Alan Pulido. ¿Qué trabajo le ha costado a Pulido poder tener ocasiones de gol frente al marco rival, frente al arquero? Prácticamente hoy Alan sí sale mucho del área, trata de recibir la pelota, de botarse, de recibir, de asociarse con los demás, pero realmente pues la función de Pulido tendría que ser encontrar pelotas en el área y poderlas rematar al arco, y realmente no lo hemos visto en esa faceta. No le ha llegado verdaderamente opciones de gol a Pulido. Se ha visto que es del funcionamiento del equipo en general. Creo que es un asunto que se debe trabajar más, porque cuando entró Hormiga González, por ahí tuvo 2 cabezazos en 20 minutos que tuvo de participación, generó más opciones de peligro o se puso con mayor posibilidad de anotar gol la Hormiga González. Entró Yael Padilla, vio sus primeros minutos con el profesor Gabriel Milito, no había podido tener actividad. Yael Padilla, lo tomaron en cuenta, entró en lugar del Piojo Alvarado. También entraron Gómez y Cowell, ya al 85 realmente, por el Cotorro y Efraín, y entonces fue donde viene la anotación, una anotación y una situación dolorosa para el Guadalajara. Evidentemente la situación en la tabla general vamos a revisar cómo se encuentra, porque Chivas tiene 2 puntos producto de esta victoria en la tanda de penales. La cuestión es que solamente avanzan 4 equipos y ya de entrada, por ejemplo, a Tigres, que va en primer lugar con 6 puntos, que ha ganado sus 2 partidos en los 90 minutos, ya Tigres ya no se puede alcanzar. O sea, ya Tigres, Chivas, ya no hay manera que Chivas alcance a Tigres, entonces solamente quedarían 3 espacios, ¿no? Y ahí está Juárez, está Mazatlán, está Pumas, está Toluca con 5 puntos. Chivas tiene 2. ¿Esto qué significa? Que Chivas tiene que ganarle al Cincinnati para alcanzar los 5 puntos y esperar que haya derrotas de Juárez, del Mazatlán, de Pumas, de Toluca, ¿no? Habrá que ir checando y haciendo la tabla ya específicamente una vez que terminen los resultados y que tengamos todo el panorama para saber específicamente qué necesita Chivas para clasificar. ¿Tiene posibilidades matemáticas? Sí las tiene. ¿Son muy complicadas? También. O sea, ya en cuanto a posibilidades, me parece que debe estar en menos del 5% de posibilidades de clasificación, ¿no? Realmente ya se puso complicado el panorama. De por sí, incluso con la victoria en los 90 minutos era difícil pensar en la clasificación, porque llegarías a 3 y tendrías que esperar también derrotas de Juárez, de Mazatlán, de Pumas y de Toluca. Pero ahora con 2, pues ya la cuestión incluso se tendría que ir hasta la diferencia de goles, ¿no? Es ahí donde ya el panorama todavía se complica mucho más, porque Chivas tiene diferencia de goles negativa con -1, tendría que ganarle al Cincinnati por 2 o 3 y esperar las derrotas de los demás. Entonces ya la verdad el panorama está muy difícil. En cuanto al funcionamiento, ¿qué es lo que nos podemos quedar? El segundo tiempo de Chivas fue muy bueno, me parece que fue dominador total. El Charlotte prácticamente no llegó en el segundo tiempo, no generó una opción de gol clara el Charlotte. La única que tuvo fue con la que empataron y fue el tiro libre. La única que tuvieron. Lo que sí es que las anotaciones del rival han sido generadas por errores propios del equipo. En el caso del primer gol, Luis Romo pierde una pelota ahí en el medio campo y luego el atacante del Charlotte encara a Daniel Aguirre, que no tendría que haber ido con mayor intensidad a tratar de tapar el tirocentro que lanzó el del Charlotte,
y cae en un autogol del Tiva Sepúlveda, ¿no? Entonces ahí error de Chivas. Y en el segundo, en el 2-2, de entrada, ¿para qué hacer una falta en esa zona de la cancha cuando faltan 3 minutos y ya tienes la victoria en la bolsa? ¿Para qué arriesgarte cuando sabemos y cuando hemos visto desde la pretemporada que los tiros libres le han generado problemas a la defensa de Chivas? Entonces, solito Guadalajara generó esa infracción y luego, pues una descoordinación total entre el Tala Rangel y la Hormiga González, que son los que estaban en la Hormiga cubriendo ese poste, y el Tala Rangel era como hasta cierto punto, mejor hay que cuidar a que no llegue el disparo y que el servicio, los defensas que están cubriendo el área, ellos estén pendientes, ¿no? Entonces, bueno, pues un empate con sabor a derrota, me parece, a pesar de que haya sido victoria en la tanda de penales. Insisto, solamente le sirve a Chivas para mantenerse con respirador artificial en este torneo y no llegar eliminado a la última fecha. O sea, realmente, y aunque habrá que ir viendo, porque Chivas juega en la última, ya sabremos en el momento que se dispute el partido contra el Cincinnati, ya se va a saber qué necesita o no Chivas. Ya podría llegar eliminado a ese partido dependiendo los resultados del Toluca, del Mazatlán, de Juárez, de Pumas, del Necaxa, de Pachuca. O sea, ya podría llegar eliminado Chivas a ese partido. Pero bueno, vamos a estar, por supuesto, dándole seguimiento, muchachos. Es lo que tenemos. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un gran inicio de semana. Cuídense mucho.